Bienvenidos a todos los que nos acompañan esta mañana. Hoy vamos a compartir un tema que nos preocupa desde el punto de vista empresarial y al que todas las empresas deben ir adaptándose poco a poco, como es la integración de la perspectiva de género en cada una de las empresas. El webinar se enmarca dentro de un programa, de un proyecto de la CEA, que es el CEA Más Empresa. Está financiado por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Comercio y Universidad. Y se incluyen actuaciones de este tipo, como es la celebración de seminarios, que de alguna manera pues, impulsen la competitividad empresarial. En esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a dos grandes profesionales que tienen una amplia y consolidada experiencia en los temas que se van a abordar a lo largo de este webinar, que son Reyes Puello García, que es experta agente de igualdad y formadora especializada en género, comunicación y recursos humanos. A continuación intervendrá Mercedes León Lozano, que es consultora especialista en la implantación de planes de igualdad en las empresas. Decirles que al finalizar la presentación aparecerá de forma automática en la plataforma un cuestionario, el cual se cumplimenta brevemente y les estamos muy agradecidos para mejorar nuestro sistema. A continuación, inmediatamente después, podrán hacer las preguntas que deseen a través de la plataforma en la zona de preguntas y respuestas. Informarles por último que el seminario será grabado y se subirá a nuestro canal de YouTube, en el mismo sitio en el que aparece el seminario en la página de CEA Más Empresa, podrán tener acceso a él. Y bueno, sin más, bueno, decirles que desde CECO estamos siempre al lado de nuestras empresas para apoyarle en todos los problemas y cuestiones que nos planteen. Y en este sentido, bueno, pues nos ofrecemos a todos los asistentes que quieran a que se acerquen y nos conozcan. Por mi parte, bueno, pues nada más, doy paso a Reyes Puello García para que comience con su intervención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mercedes. Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Por supuesto, tengo que agradecer tanto a CECO como a CEA por ese tipo de iniciativas que creo que facilitan bastante la incorporación del bienestar y la igualdad en las organizaciones. Y sin más dilaciones, bueno, pues vamos a comenzar. A ver, esta mañana vamos a estar intercambiando algunos conocimientos, ideas, sentires, pareceres, ¿no? También me gusta comentar siempre sobre cómo integrar la perspectiva de género en el entorno de la empresa. Claro, le hemos puesto también lo de planes de igualdad porque sin duda es una herramienta que es la que nos permite integrar esa perspectiva. Pero dicho esto, a ver, ahora, el objetivo que tenemos esta mañana no es más que, bueno, en este tiempo, compartir todas estas ideas y estos conocimientos para aproximarnos a ese formato sobre cómo podríamos incorporar la igualdad en la gestión de las empresas, ¿no? También queremos identificar aquellos cambios o adaptaciones que deben de impulsarse en las empresas, que no dejan de ser más que una oportunidad, ya os lo avanzo, y apuntar aquellas claves que sean necesarias para la elaboración de un plan de igualdad. Esto os lo comentará mi compañera de proyecto, Mercedes León. Bien, este índice de contenido creo que estaba publicitado en el webinar, no obstante, aquí lo tenéis, ¿no? Hablaremos por qué integrar esa igualdad de oportunidades y os comentaré algunos aspectos relativos a esos elementos que hacen posible la integración de la igualdad de género en la empresa. Mercedes os comentará también el marco normativo, no vamos a entrar aquí en lecturas de normativa, pero sí al menos conocer cuál es el marco regulatorio y los instrumentos que están al servicio de las empresas para poder llevar a cabo esta implantación de la igualdad, que serían el diagnóstico y el plan de igualdad.
Por último, finalizaremos mostrando algunas buenas prácticas que entendiendo que siempre son idóneas y son bien recibidas para poderlas ir incorporando a las empresas o añadir a las que ya muchas empresas y organizaciones que conocemos tienen incorporadas. Bien, primera pregunta al aire, ¿no? La igualdad de oportunidades en las empresas. ¿Por qué integrarlas, no? Siempre que hago formación, y llevo haciendo esto ya desde hace más de 25 años, me pregunto lo mismo, ¿no? Hay que preguntarse siempre por qué, ¿no? ¿Por qué integrar la igualdad de oportunidades en las empresas? Mirad, me imagino que muchas de las personas que nos acompañan esta mañana saben lo que es ONU, ¿no? Naciones Unidas, yo creo que sí. Y han oído hablar también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, son unos objetivos que se marca la ONU en el año 2014, ¿no? Y se plantea llevarlos a cabo entre el 2015 y el 2030 a través de una serie de acciones que integran la llamada Agenda 2030, ¿no? Esta sí nos sonará un poquito más, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que dentro de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible hay dos objetivos que son fundamentales para que todo el tejido empresarial y productivo del planeta lo tenga en cuenta. Y el primero al que me estoy refiriendo es el objetivo número 5, que es la igualdad de género, y el objetivo número 8, que se refiere al trabajo decente y a lo que sería el crecimiento económico. Por tanto, digamos que cuando vamos a hablar de igualdad de oportunidades en empresa, la primera advertencia que quiero hacer es que no estamos hablando de algo local, ni siquiera de Andalucía o de Córdoba o de España, estamos hablando de un asunto global, ¿no? Si bien es cierto que tenemos un marco regulatorio en distintos ámbitos y también en el estatal que nos lleva a impulsar la igualdad de oportunidades dentro de las empresas. Resumiendo, estamos ante una gran oportunidad porque los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que representan son oportunidades para enfrentarnos a distintos retos, ¿no? Yo como consultora de cambio de personas y organizaciones pongo el foco ahí porque tenemos el reto de cambiar tanto aspectos que tienen que ver con cuestiones sociales, económicas como medioambientales, ¿no? Por tanto, las empresas están llamadas a ser protagonistas de ese cambio, ¿no? En todas las cuestiones relativas a la igualdad, siempre entendemos a las empresas como grandes vectores a la hora, en cuanto a organización integrada por personas, en cuanto a esto, vectores para promover la igualdad y mejorar el mundo, en definitiva, ¿no? Trabajar o avanzar hacia la sostenibilidad, ¿no? Por tanto, mensaje claro, ¿no? Como empresa nos toca ser protagonistas también de este cambio, ¿no? No solo ya porque nos lo diga ONU. Bien, me gustaría que este webinar fuese algo participativo, porque tampoco se trata de que esté aquí hablando yo sola o Mercedes, sino que me gustaría también conocer un poquito vuestro parecer. Decía Virginia Woolf que en realidad nada ocurre hasta que se describe, ¿no? O también George Steiner, ¿no? El filósofo decía, lo que no se nombra no existe, ¿no? Si estamos hablando de igualdad es porque no existe. Pero a mí me gustaría preguntaros esta mañana, ¿no? ¿A qué te suena la igualdad? Cuando tú escuchas igualdad en tu entorno, en tu ámbito laboral, en tu ámbito profesional, en tu ámbito personal, ¿a ti a qué te suena la igualdad? ¿Podríamos, por favor, compartirlo en el chat, si nos importa? A ver. Compartir, nos dice Luis, colaborar, oportunidad. Marina dice, la igualdad es una utopía. Bueno. A ver si cambiamos un poco esta opinión, Marina, o al menos intentamos aproximarte a que es posible conseguirlo, ¿no? Porque todo es posible para quien cree, ¿no?
Bien. Bueno, con esto era simplemente un equilibrio, nos dice Maricruz, ¿no? Con esto simplemente lo que yo quería era sondear un poquito, fijaros cómo aparecen palabras dispares, ¿no? Y cómo las personas que somos diversas, afortunadamente, a mí me encantan las personas, cada uno opina algo, ¿no? Bien. Hay una cuestión muy clara. Cuando hablamos de igualdad hacemos referencia a respeto, hacemos referencia a oportunidad, a equilibrio, porque estamos hablando de igualdad de oportunidades, derecho, trato entre hombres y mujeres, ¿no? Por supuesto, respetando las diferencias biológicas, bien, pero es necesario promover la igualdad porque cuando no existe esa igualdad, lo que tenemos son estadios de discriminación, estadios de desequilibrio y estadios de asimetría de poder, representatividad, participación y, por supuesto, salud. ¿eh? Pongo aquí una nota para que no se me olvidara comentarla, que en este momento estamos transitando de una igualdad formal a una igualdad real, ¿no? Quizás esto es lo que hace que algunas empresas o algunas personas todavía digan, bueno, es que esto no va a ser posible porque yo con el tiempo que llevan trabajando o que llevamos trabajando no lo hemos logrado. Os digo, la igualdad formal es la que establece, por ejemplo, la normativa, como siempre digo, el papel lo aguanta todo, ¿no? Pero luego hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Hay que llevar a cabo esa igualdad real. Y esto, pues no siempre es tan sencillo, aunque es posible lograrlo. Para eso es necesario poner en marcha pues todos esos elementos que nos van a ayudar a poner en valor este principio dentro de nuestras organizaciones. ¿Y por qué hablamos hoy de igualdad de oportunidades en la empresa? Pues mira, hablamos básicamente por una razón esencial, que es porque no existe, porque si existiera ya no teníamos que estar hablando de esto, y porque aún queda mucho por hacer. También es verdad que estamos hablando porque existen una serie de razones derivadas de este marco normativo obligatorio para las empresas que nos obligan a ir conociendo, a ver este asunto de qué va y qué puedo yo hacer en mi empresa para poderlo incorporar. Mirad, venimos de una sociedad tradicional donde durante todas las sociedades de generaciones anteriores hemos venido haciendo las cosas de una determinada manera y hemos ido generando los denominados roles de género, que desde mi punto de vista son los ladrones de la igualdad. Y digo ladrones de la igualdad porque son los que impiden llevar a cabo una igualdad de oportunidades en los diversos ámbitos. Los roles de género son esas atribuciones que una sociedad en un momento determinado ha considerado que eran propios de un género o de otro, de un hombre o de una mujer, y resumiendo, en el sector femenino se ha asignado tradicionalmente el rol de los cuidados, ¿no? Por ejemplo, mientras que el ámbito productivo y público se ha asignado al hombre. Claro, esto ha creado una asimetría de poder, de forma de ser y estar en la tierra, que nos ha llevado hasta donde estamos, ¿no? Hasta donde estamos es hasta llegar a empresas donde existe un amplio número de mujeres que exclusivamente toman a lo mejor la excedencia por cuidado de hijos, o existen una mayoría femenina en el ejercicio de derecho de conciliación que, repito, están disponibles tanto para hombres como para mujeres. Este tipo de cuestiones impiden a lo mejor el desarrollo profesional de determinadas mujeres o aparecen como trabas en el camino del desarrollo de estas mujeres. Resumiendo, estamos en una situación de partida donde existe una discriminación y la situación que tiene la mujer hoy en día en la empresa no es idéntica en derecho, oportunidades, remuneración, igual que a la del hombre, ¿no? Y esto es una realidad que entiendo que las empresas como protagonistas, cuanto antes pongamos foco aquí, pues mucho mejor, ¿no? Porque es que la igualdad de oportunidades es una oportunidad para conocer mejor nuestras empresas y sin duda para ganar competitividad en el mercado. Entre otras cosas porque la igualdad nos permite retener talento dentro de nuestras organizaciones. Pero la discriminación lo único que provoca es que baje nuestra reputación y por ende
esto tenga una serie de consecuencias en el mercado que es sensible, ¿de acuerdo? Bien, ahora me gustaría referirme a ese factor de competitividad, porque muchas de las empresas que nos acompañan esta mañana saben perfectamente de qué hablamos cuando estamos hablando de cuidar a nuestros stakeholders, bueno, esto es un palabra, mejor decir grupos de interés, ¿no? Dentro de lo que sería la responsabilidad social corporativa. Mirad, esta es una razón más para que entendamos que el valor de la igualdad puede aumentar nuestra competitividad en esa estrategia de RSE, de responsabilidad social empresarial, que tienen las empresas, porque cuando nosotros incorporamos la igualdad, esto tiene una repercusión en cada uno de los grupos de interés, tanto para clientes, porque nos van a ver con otro tipo de reputación, como para todas las personas que desarrollan con nosotros la actividad dentro de la plantilla laboral de la empresa, también para los proveedores, porque vamos a empezar a tener un trato con otro valor. Es decir, esto es como si yo incorporase a ese perfil pues un valor nuevo que me va a dar un aire quizás más novedoso en el mercado, en el sentido de responsable, de sostenible, de ir de la mano todo el tejido productivo colaborando y innovando para alcanzar esos ODS de los que yo hablaba al principio, ¿no? Respecto a los accionistas, sin duda, también va a tener una repercusión, porque van a ver cómo las empresas donde tienen invertido se revalorizan. Y respecto al mercado, sin duda, una empresa con un plan de igualdad implantado, donde tienen integrado el principio de igualdad dentro de su sistema de gestión, lógicamente tiene una imagen en el mercado y un recorrido diferente al que no la tiene. La desigualdad no es sostenible. Esto ya lo dijo la ONU, pero yo lo vuelvo otra vez a repetir, ¿no? Y aquí en esta pantalla, fijaros, estos son algunos datos que nos facilitan Naciones Unidas cuando en el 2015 establece este objetivo, ¿no? Dice, prometo poner fin a las barreras que impidan que las mujeres y niñas desarrollen todo su potencial. Bueno, pues una manera de poner fin a estas barreras que impiden que las mujeres y las niñas desarrollen su potencial es implantar planes de igualdad dentro de las empresas donde haya una serie de medidas, donde se establezcan a lo mejor que, por ejemplo, en uno de los ejes de formación, las acciones formativas se van a programar en un determinado horario para facilitar que tanto hombres como mujeres puedan conciliar, ¿de acuerdo? Otra cuestión que nos dicen es que las desigualdades están directamente relacionadas con la pobreza de las mujeres y su acceso desigual al poder. Tengo que decirlo porque así lo dice la estadística, la pobreza es femenina, ¿eh? Y esto no me lo estoy inventando yo. Entonces, si la pobreza es femenina, es porque las mujeres no han tenido acceso a este tipo de recursos o han tenido mayor dificultad en el acceso a los recursos. En 18 países los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. Aquí estamos hablando de otra situación. Aquí estamos hablando de derechos humanos, de libertad, de poder, de sometimiento a personas. Incluso podríamos vincularlo con la violencia de género, porque esto efectivamente es un tipo de violencia psicológica sobre las mujeres. Las mujeres dedican, por otra parte, otro dato que nos dan, 2,6 veces más tiempo a realizar tareas domésticas que los hombres. Ayer, en un curso que estaba impartiendo sobre planes de igualdad presencial, salió este tema. Tenemos una diferencia mínima de 2 horas, es decir, cada mujer dedica al menos 2 horas más al día a las actividades domésticas. Por tanto, estos son datos que confirman que la igualdad todavía no ha llegado, porque la igualdad es algo transversal, luego hablaré de esta palabra, y debe integrarse tanto en la empresa como en el ámbito personal y social. Bien, las mujeres siguen ocupando el 23% de escaños parlamentarios, una cifra que todavía no es paritaria, y como consecuencia de todo esto os he traído una foto, ¿no? Foto que es de data, ¿bien? Estadística pura y dura. El paro, y esto sin tener en cuenta lo que ha sucedido aquí con el tsunami de la pandemia de COVID-19, que todavía estamos aquí inmersos, ¿no? Bien, solamente quiero, no me voy a poner aquí a mirar las unidades, que veáis esta brecha que existe, ¿no? Fijaros la diferencia, las naranjas son las mujeres y la azul son los hombres.
Fijaros, a fecha de febrero de 2019, la última estadística así más segura que he encontrado disponible, os la he traído, fijaros la diferencia de puntos que hay. Por tanto, hay más paro femenino. Por otra parte, respecto a las mujeres que trabajan a tiempo parcial, es brutal la estadística. Hay más de 2 millones de mujeres trabajando a tiempo parcial frente a 762.000 hombres. Y estoy hablando del último trimestre de 2019. No quiero pensar cómo es la estadística o cómo se ha movido la estadística después de la pandemia, pero al menos quedaros con este dato. Y esto sucede porque las mujeres siguen llevando ese rol de cuidado. No se comparte, por tanto, no existe lo que es la conciliación. Y, por supuesto, la palabra que a mí me encanta y que creo que tenemos que empezar a impulsar y a promover desde las empresas, que es la corresponsabilidad. Otra cuestión importante es la evolución del número de diputados y diputadas en el Congreso, que la estadística también se detiene en esto, y fijaros cómo todavía hay bastantes mujeres, pero no llega al nivel de los hombres. Estamos hablando de noviembre de 2019. Respecto al ámbito de los cuidados, fijaros cómo es la diferencia. Y este dato me parece demoledor. Este es el número de ocupados con jornada parcial para cuando se ha elegido esta jornada parcial para cuidar niños o adultos enfermos. Es obvio que esta responsabilidad de cuidados de niños y adultos enfermos, aún la sociedad la sigue delegando o sigue en base a lo que es la deseabilidad social, deseando que sean las mujeres las que se ocupen de ello. Y las mujeres asumen este mandato de género y fijaros la diferencia que hay en el cuarto trimestre de 2019, ¿no? Yo creo que sobran las palabras cuando vemos las gráficas. Bien, podría haber empezado por esta transparencia porque me parece la clave de todo lo que vamos a hablar aquí esta mañana, ¿no? ¿Por qué una empresa podría plantearse la igualdad o incorporar la igualdad dentro de su organización? ¿Cuáles son los beneficios? Pues fijaros, podría preguntarme, ¿qué innovaciones me puede aportar esto? ¿Me va a facilitar un mejor conocimiento de la organización? Implantar medidas de igualdad, ya sean buenas prácticas o el plan de igualdad, ¿me puede llevar a mejorar el clima laboral? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Esto va a aportar una mejor imagen respecto a mi clientela? ¿Y podría mejorar el compromiso de la responsabilidad social que ya tengo adquirido? Pues yo creo que sí, incluso además puede representar una ventaja competitiva para cuando tienes que contratar con la administración pública, ¿no? ¿Me aseguraría el cumplimiento de mis objetivos de negocio? Pues claro que sí, porque la igualdad se integra dentro de tu sistema. Y ante la pregunta, ¿evitaría sanciones? Pues hombre, si en este momento, mujer, si tienes más de 150 personas en plantilla y no tienes plan de igualdad, ya te digo yo a ti que implantarlo te va a evitar sanciones, ¿no? Bien, vamos a aclarar algunos conceptos básicos para que luego cuando hable Mercedes sea como más rápido, ¿no? Tenemos claro lo que es una discriminación, porque si implantamos la igualdad precisamente es para eliminar esas discriminaciones y esa segregación que existen en las organizaciones. Mirad, hay algunas diferencias básicas que esto ya nos tiene que empezar a resultar familiar y algo conocido, y es que una discriminación directa no es a lo mejor igual que una discriminación indirecta. La discriminación directa es por el mero y exclusivo hecho de ser mujer y tener unas características determinadas, y pongo el ejemplo del despido por quedar embarazada, mientras que la discriminación indirecta sería aquella situación que se produce como consecuencia de una práctica que a lo mejor a veces puede ser una norma, puede ser una interpretación de la norma, puede ser algo que no está escrito, pero que provocan que determinadas cuestiones sean de una manera discriminatoria para la mujer, como por ejemplo la excedencia por cuidado de hijos en la mujer. Es un derecho tanto de hombres como de mujeres. Permitamos desde las organizaciones que pueda ejercerse. Bien, ¿la ceguera de género o neutralidad de género qué es? Bueno, esta que practican muchas personas, que yo encuentro habitualmente, dice, bueno, pero ¿para qué tanto hablar de la igualdad? Ahora es que esto de la igualdad está de moda, ¿no? Y es pensar que la igualdad de oportunidades se va a resolver tratando a las personas por igual. No, mira, hemos hablado de que esta sociedad tradicional que venimos trayendo a lo largo de la historia ha generado estos roles de género que hemos dicho que son los ladrones de la igualdad, y por tanto nos ha situado en un plano desigual, en un plano asimétrico. Y ahora necesitamos
avanzar en igualdad, pero el punto de partida no es el mismo. Por tanto, es necesario en muchas ocasiones implantar acciones positivas que permitan a la mujer ayudar para ir alcanzando ese equilibrio, al menos llegar a una situación de paridad. Sí tengo que decir a favor de las acciones positivas es que es una herramienta muy interesante al servicio de las empresas, pero tiene muy mala prensa porque normalmente pensamos que las acciones positivas son para siempre y sitúan en un plano discriminatorio a los hombres y nada más lejos de la realidad. Su misión es equilibrar, por tanto, una vez que alcanzamos ese equilibrio cumpliendo ese objetivo de igualdad, nosotros con la acción positiva lo que hacemos es romperla porque ya no tiene sentido, ¿de acuerdo? Es una herramienta que nos va a ayudar. Bien, otros conceptos claves importantes, los indicadores de género, que son los que nos van a permitir analizar socialmente y medir esa equidad de género, ¿no? No hay que confundirlo con los datos desagregados por sexo, ¿no? Porque aquí hay como un mare magnum, eso es una cosa y un indicador es otra, ¿no? Un indicador típico sería el indicador de distribución o el indicador de concentración, ¿no? En un determinado sector o en una determinada categoría profesional de las empresas, ¿no? Para visualizarlo. La transversalidad es un concepto que a mí me encanta hablar de él, que se puso en boga en la conferencia de ONU de Nairobi en 1985. Se hablaba del famoso mainstreaming de género, supongo que esto a lo mejor igual os suena, por eso lo trato. Mainstreaming, transversalidad, es incorporar la perspectiva de género, o mejor dicho, hacer de la perspectiva de género una corriente principal. Es decir, yo siempre digo como el río, ¿no? Ese agua que va permeando todos los recodos de los procesos que tenemos dentro de nuestras organizaciones y que eso vaya impregnando y, repito, llegando a incorporar la igualdad en cada uno de esos aspectos del proceso. Y la violencia de género se produce contra la mujer por el mero hecho de serlo, ¿no? Mirad, me diré, bueno, Reyes, ¿por qué hablamos hoy si estamos aquí hablando de incorporar la igualdad en la empresa de violencia de género? Pues mira, tenemos que hablar porque al final uno de los riesgos psicosociales que ya venimos conociendo por razones de prevención de riesgos laborales es precisamente el acoso sexual y acoso por razón de sexo. Cuando una señora sufre un acoso sexual dentro del trabajo, estamos hablando de violencia de género dentro de la empresa. No en vano, la normativa obliga a las empresas a incorporar un protocolo de prevención de acoso. Y esto no nos tiene que dar miedo a las empresas y a las organizaciones, y no nos tiene que poner nerviosos, al revés. Tenemos que estar orgullosos y orgullosas de poner este sistema, este protocolo, a disposición de las personas que integran nuestra plantilla. Hace poco estaba trabajando haciendo una sensibilización en materia de acoso en paradores de turismo. Y una de las cuestiones que comunicaba en boca de la empresa era el orgullo que tenemos dentro de nuestra RSE de cuidar a la plantilla y de disponer de un protocolo que se comunicaba a todas las personas. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces qué situaciones no debes confundir con un gesto amigable, sino que esto ya puede ser acoso, seguramente vas a evitarla. Y seguramente vamos a mejorar la salud dentro de la empresa, porque estaréis de acuerdo conmigo, cuando hay una situación de acoso, lo primero que empieza a mermar es la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Bien, otros conceptos básicos, la brecha salarial. Creo que todo el mundo sabe que superamos en un 20% en este momento la brecha salarial y habitualmente se expresa como un porcentaje sobre el salario de los hombres, ¿no? Las mujeres ganan un 20% menos, como mínimo, que los hombres. Bien, y otros dos conceptos claves son la segregación vertical, que tiene que ver con esto del techo de cristal. Las mujeres, bueno, pues como tiene el rol de género, que tiene además, le asignamos el rol biológico de cómo se reproduce, pues ya no puede ser profesionalmente hábil y tal, ¿no? Se le van dando trabas y se promueve poco su desarrollo dentro de la empresa y nos encontramos con el techo de cristal. Y la segregación, digo de cristal porque cuando se rompe cuesta mucho y hace pupa, ¿vale? Aquellas mujeres que llegan o que hemos llegado, pues hemos tenido que romper techos y esto al final pues nos hace pupa.
Y la segregación horizontal se refiere a esa situación que se produce en el ámbito, en el mercado laboral, cuando las mujeres se concentran en puestos que son de inferior categoría, peor salarios, ¿no? Y bueno, ahí os pongo unos ejemplos: secretarias, limpiadoras, ¿no? Y os he colocado aquí esta foto y no es precisamente al azar, sino porque me gustaría que pensaseis, bueno, antes de nada tengo que decir que este anuncio fue retirado por el Observatorio de la Publicidad Sexista, porque claro, es que no se puede promover desde pequeñitos, desde la educación, un rol o una realidad binaria, ¿no? Y además de esta manera, porque esto es como si yo estuviese perpetuando el rol de género, el pack azul para él, ¿no? Para el campeón, de ocio, ¿no? Donde puede utilizar un vehículo, y para ella el rol de cocinera, ¿no? Cuando además luego en la realidad se da otra idiosincrasia, y es que la mayoría de ellos son chefs, ¿no? Pero bueno, esto lo dejaríamos para otro día porque es un poquito más largo. Bien, los elementos básicos para integrar la igualdad de género en la empresa tienen mucho que ver, en primer lugar, con el compromiso que asuma la empresa de incorporar este principio en la organización, la dotación de recursos, lógicamente, para llevarlo a cabo, y, sobre todo, tiene que ver con esa apuesta que hacemos cada día. Mirad, esto que tengo aquí es un círculo, porque las empresas están integradas fundamentalmente por personas que intervienen en procesos, y me diréis, bueno, Reyes, no vienes aquí ahora a descubrir América. Ya sé que no vengo a descubrir América, pero quiero que pienses qué sucedería cuando las personas incorporan ese principio de igualdad, lo implantamos dentro de los procesos que llevan a cabo, a la vez se comunican y se comunican con un lenguaje inclusivo, se comunican como algo que nos pertenece, como un valor que a partir de ahora nos va a identificar como empresa. Esto va a transformar nuestros productos o servicios, porque van a salir al mercado de otro modo y van a salir con mayor calidad, ¿de acuerdo? Esto, a su vez, retroalimenta de nuevo cuando las personas sienten orgullo de pertenecer a una organización donde mejoran cada día e innovan ofreciendo productos de calidad, y se retroalimenta, ¿de acuerdo? Realmente integrar los principios o el principio de igualdad en la empresa tiene mucho que ver con estos conceptos que tenéis aquí a la izquierda, fundamentales de excelencia de gestión. En las empresas, lo de orientación hacia los resultados, orientación hacia el cliente, liderazgo, coherencia en los objetivos, gestión por proceso, desarrollo e implicación de personas, proceso continuo de aprendizaje, innovación, todo esto nos suena, ¿verdad? Y nos suena, y además a muchas organizaciones nos llena la boca de decir que esto lo hacemos, ¿no? Bien, pero yo quiero que hoy pongamos el foco en la columna de la derecha, ¿no? Esos principios básicos para integrarlo, ¿cuáles son, no? Pues mira, primero, la igualdad se mide por los resultados. No basta decirlo. El primer paso es querer hacerlo, pero no basta decirlo y escribirlo, sino que luego hay que hacerlo y hay que medirlo, ¿eh? Por tanto, en los planes de igualdad que ahora os contará Mercedes, se hace un seguimiento y se evalúan los resultados. Requiere un compromiso político y de la dirección con la igualdad. No vale ya el formato de a mí me hace falta el distintivo de igualdad de las empresas, porque yo quiero estar en la red 10, ¿no? Que tienen el distintivo de igualdad de las empresas. Venga, cómpramelo. No, mira, es que tu persona que trabaja en recursos humanos no te puede comprar ese sello. Hace falta un compromiso, hace falta cambiar de verdad, ¿no? Porque es necesario que sea coherente para que todas las personas de la organización integren ese principio. Se sitúa a las personas en el centro de las políticas, analizando la situación diferencial de hombres y mujeres. No nos tiene que dar miedo encontrarnos diferencias salariales, no nos tiene que dar miedo encontrarnos diferencias en el uso de las medidas de conciliación disponibles. No, estos son oportunidades. Nosotros tenemos que ser, como el término inglés, ¿no? Be bold, ¿no? Hay que ser audaces, ¿no? Hay que ser valientes, porque además es lo que nos pide este tiempo en el que vivimos, ¿no? De incertidumbre. Hay que ser audaces para enfrentarse a esa situación a través de un diagnóstico, y más que enfrentarse es abrazar y recoger esos datos para poderlo transformar en algo que de verdad va a añadir valor y nos va a permitir transformar tanto las empresas
como la sociedad, como a nivel personal, puesto que ya he dicho que somos vectores. Bien, necesitamos procesos sistemáticos y evaluación de los impactos de género, por eso el plan de igualdad es la herramienta fundamental. En definitiva, quiero que descubráis qué es lo que va a hacer Mercedes hoy. Se va a mover en este ámbito donde justo en la intersección de estos conceptos fundamentales de excelencia de gestión que ya nos suenan con los principios básicos de integración de la igualdad, porque es precisamente en este espacio que tenemos aquí donde tenemos que ir moviéndonos para poder integrar la igualdad de oportunidades en la empresa. Las claves comunes para actuar. Por supuesto, ya lo he dicho, que aparte del análisis de género en todos los grupos de interés, el compromiso y la coherencia de la igualdad en toda la organización, no basta con que se lo crea el de recursos humanos que le han dicho, toma, te vas a ocupar de liderar este proyecto de igualdad. No basta con eso, ¿eh? Tiene que ser algo integrado en la organización. Por supuesto, hay que participar, hay que desarrollar alianzas, hay que permitir la participación de los trabajadores. Hay algunas empresas que disponen de herramientas, por ejemplo, se me ocurre ahora otra vez la de Paradores, ¿no? El canal ético, ¿no? Donde y hay muchas organizaciones más, ¿no? Que tienen herramientas de RSE donde se facilita la participación, y esto sin duda nos va a ayudar a conseguir que se vayan incorporando. Procesos de mejora de la igualdad basados en el aprendizaje continuo y en la toma de decisiones también, ¿no? Por supuesto. Y por último, solamente quiero que os quedéis con este mensaje central. La mejora continua y la innovación es una premisa del Plan de Igualdad de Oportunidades. El acrónimo PIO es Plan de Igualdad de Oportunidades. Es una premisa porque cuando nosotros vamos a analizar en este momento la situación de igualdad, lo primero que hacemos es analizar la situación actual y valorar. Eso sería diagnosticarlo. Implantar nuestro sistema, el que sea, el plan de igualdad, otro sistema de gestión, que ya se comentarán más adelante, evaluar los objetivos mediante los indicadores establecidos. Y esto a su vez nos va a permitir reforzar la iniciativa porque vamos a identificar nuevas oportunidades y por tanto vamos a seguir mejorando de forma continua en la empresa en este ciclo que, como bien sabéis, no tiene fin. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y voy a dejar de compartir pantalla para dar paso a mi compañera Mercedes. Vale. Muchas gracias, Reyes. Yo espero que me oigáis, me veáis bien, y que se vea la pantalla, sobre todo, porque si no, empezamos mal. Bueno, yo recojo el guante que me lanza Reyes, me pongo el sombrero quizás un poco de abogada, porque teniendo presente, como ha explicado muy claramente Reyes, que desde luego yo no lo puedo hacer mejor, teniendo presente, como os digo, que todos estos instrumentos que vamos a ver ahora son instrumentos que debemos tener claro que están al servicio de las empresas, a pesar de que nos obliguen las normas a tenerlos, pues bueno, a mí me corresponde en este momento comentaros qué es lo que es obligatorio hoy día en España, en Andalucía, en Córdoba, para nuestras empresas. Voy a pasar, perdón, vamos a ver, ahora. Muy rápido, simplemente me remito a lo que acaba de decir Reyes anteriormente. Esto no es porque en España, en Andalucía, en Córdoba, nuestras instituciones decidan que es que hay que legislar en esta materia. Es que esto es un tema globalizado. Es que ya desde la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, se habla de todos estos temas y hoy día, más recientemente, como ha explicado Reyes, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Igualmente, tampoco, sobre todo la normativa en concreto que vamos a ver ahora en España, tampoco es que sea un capricho del gobierno de turno, es que realmente la Unión Europea y las otras instituciones europeas a las que España pertenece, como es el Consejo de Europa, nos obliga por nuestra pertenencia a esos organismos, tenemos que adaptar nuestra normativa, sobre todo, muy especialmente, la Directiva 2000/78, que es la relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. ¿Vale? Aquí tenéis, no me voy a poner mucho, toda la normativa
hay más que nos obliga a nosotros a adaptarnos como país a ese marco legal al que estamos obligados por nuestra pertenencia, en este caso, a la Unión Europea. Os llamo la atención sobre la Carta Europea de la Mujer, por ejemplo, o sobre el Pacto Europeo de la Igualdad, ¿vale? En concreto, en España, es que estamos hablando de un derecho fundamental que está recogido en la Constitución. Y por eso, como vamos a ver ahora, se ha regulado en una ley orgánica, porque sabéis, los que seáis abogados lo sabéis, que los derechos fundamentales solo se pueden regular por ley orgánica. Entonces, está recogido en el artículo 1.1, en el artículo 9.2 y sobre todo en el artículo 14. Nuestra Constitución lo recoge perfectamente. En este punto hay algunas voces que hablan de modificación, en mi opinión no es necesario, porque es que el artículo 14 dice el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, etcétera, etcétera, ¿vale? En la normativa española y andaluza la tenemos aquí. Hay una serie de normas que ya desde el año 99 nos están hablando de la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar. Llegamos, como os digo, a la Ley Orgánica 3/2007, que es la que de verdad plantea la cuestión de las obligaciones que tenemos ahora relativas al plan de igualdad y demás. Vuelve a haber otras diferentes normativas, por ejemplo, la que crea el distintivo de igualdad en la empresa, pero la que me interesa reflejar aquí es la que justo el año pasado se pone en marcha de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato, que es el famoso Real Decreto 6/2019, que parece que nos asusta, pero que, como dice Reyes, no hay que tenerle miedo, simplemente hay que saber qué es lo que hay, qué es lo que me está obligando la ley española por pertenecer y porque además lo consideramos como algo que va a beneficiar a nuestra empresa, ¿vale? Y a nivel autonómico existe también una serie de normativas, que es la ley 13/2007, perdón, la ley 12/2007, aquí hay un error. Sí, perdón, la ley 12 y la ley 13 andaluza, una para la promoción de igualdad de género y otra para medidas de prevención y protección contra la violencia de género, y una reforma que ha habido de la anterior, que ha sido en el año 2018. Dicho esto, os he puesto aquí, no me voy a parar mucho porque no se trata de esto, de analizar la normativa, cuáles son los artículos de la Ley Orgánica 3/2007 que establecen esas obligaciones a las que nos tenemos que enfrentar las empresas en relación con la igualdad de oportunidades. Entonces, básicamente es lo que vamos a ver luego, que es la obligación de tener un plan de igualdad, algunas obligaciones con relación al protocolo de prevención de acoso, que yo creo que es un tema que no se dice suficientemente, pero que es que también es una obligación, ¿vale? Ahí están todos los artículos que regulan estos temas, y sobre todo lo que sí me voy a parar un poquito más es en el famoso Real Decreto Ley 6/2019 de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, es decir, en lo que a nosotros nos interesa. Perdón. La principal novedad ya se ha tratado en muchos foros. Esta misma casa, a través de su territorial en Málaga, lo trató hace una semana, no me voy a parar mucho más, pero la principal novedad es que se extiende la obligatoriedad de tener plan de igualdad a las empresas de 50 o más trabajadores. La ley simplemente se limitaba a decir que era obligatorio para empresas con más de 250 trabajadores. Esto es un cambio fundamental. Hay un régimen transitorio, que es en el que nos encontramos ahora mismo, que luego veremos a día de hoy las pocas empresas que, a pesar de ser obligatorio, lo tienen, ¿vale? Hay un régimen transitorio, como os decía, y es que ya en este año es obligatorio para las empresas de más de 150 hasta 250 personas. El año que viene, en marzo, será obligatorio para las empresas de más de 100 empleados, y a partir de marzo de 2022 será obligatorio para las empresas de más de 50 empleados, que ya de 50 a 100. O sea que ya es un tema que nos va a afectar a muchísimas más empresas. Y también es interesante saber que nos obligan a registrar los planes de igualdad. No hay todavía un registro específico porque todavía no se ha regulado, pero hoy día se está utilizando el mismo registro donde se integran los convenios colectivos, que también nos da una idea del carácter normativo como convenio colectivo que van a tener nuestros planes de igualdad, que es que hay que cumplirlo, ¿vale? Entonces, ese registro, que se llama RECOM, es una obligación meter ahí los planes de igualdad de nuestras empresas
como consecuencia del Real Decreto Ley. Con respecto a las obligaciones nuevas sobre los planes y los diagnósticos de igualdad, la principal novedad es que, bueno, luego volveré, no me voy a parar mucho, luego volveré a explicar lo que es, según la ley, un plan de igualdad, pero sí es importante que sepáis que son medidas evaluables, y que además la novedad es que el diagnóstico también tiene que ser negociado. Hasta la ley orgánica no hablaba de que el diagnóstico tuviera que ser negociado, el Real Decreto Ley sí, ¿vale? Y nos obliga a que se haga un diagnóstico sobre una serie de materias que también están especificadas. Las tenéis aquí: selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción, condiciones de trabajo, ejercicio corresponsable de el tema de conciliación, infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso. Con respecto a la Comisión de Igualdad, lo que dice el Real Decreto Ley es que el diagnóstico hay que hacerlo en el seno de una Comisión de Igualdad, para lo cual la dirección de la empresa tiene que facilitar toda la información a los miembros de la comisión. Y también toda esa información también tienen que facilitarse los datos del registro, ¿vale? También se establece en el Real Decreto Ley un nuevo permiso por nacimiento y cuidado del menor. Es el permiso de paternidad que ya existía con la ley anterior, pero ahora se amplía de forma progresiva hasta equiparar el de los dos progenitores, el del padre y el de la madre, en 2021. Y entonces se va a llamar el permiso por nacimiento y cuidado del menor, ¿vale? Ya no se va a hablar de permiso de maternidad o de paternidad, va a ser el mismo. El régimen transitorio, esto lo tenéis puesto aquí en la diapositiva, en abril de 2019 era de 8 semanas, en el año 2020 es de 12 semanas y en 2021 va a ser de 16 semanas y se van a equiparar, o sea, dentro de nada, ¿vale? Básicamente estas son las principales novedades del Real Decreto Ley. Lo que pasa es que hay una serie de cuestiones que también están en el Real Decreto Ley, que las vamos a ver ahora mismo, que son las relativas al tema de las auditorías salariales y los registros salariales y los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad, y sobre todo también el derecho de acceso a la información sobre estos registros, que efectivamente también están en el Real Decreto Ley, pero todavía no existen, no están publicados los reglamentos de desarrollo. El 30 de julio de 2020 se ha suscrito un acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales UGT y comisiones obreras, que se llama Acuerdo por la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en el Trabajo, que en el texto del acuerdo se pueden ver las claves de lo que va a ser los borradores de los futuros reglamentos que van a emanar de este acuerdo, que son reglamentos de planes de igualdad y reglamentos de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, ¿vale? Como digo, actualmente están en tramitación, no me voy a parar mucho aquí porque lo normal es que se apruebe, pero también lo normal es que en el proceso pueda haber algunos cambios. Entonces, yo os emplazo a vernos de nuevo cuando estén aprobados estos reglamentos para que analicemos cómo va a haber que cumplir con estas obligaciones nuevas que se van a plantear en esta normativa, sobre todo en lo que se refiere a la auditoría retributiva, porque los registros retributivos ya están contemplados en el Real Decreto, y realmente ahora mismo sí hay que tener el registro retributivo. Pero bueno, como os decía, también se va a incluir en esos reglamentos el sistema de valoración de puestos de trabajo, en la clasificación profesional de la empresa y en el convenio colectivo. O sea, estamos llevando a convenio colectivo el sistema de valoración de puestos de trabajo, que esto es una novedad muy gorda, Y también es muy importante el tema del derecho de información de los trabajadores, porque hasta ahora, como va a haber ese registro que va a estar registrado igualmente en un registro que va a ser accesible, los trabajadores van a tener derecho a tener la información, bien directamente ellos o bien a través del delegado de igualdad o del delegado de personal. Eso es lo que se tendrá que ver en la normativa que finalmente se apruebe. Pero es un tema muy novedoso y que puede causar dificultades en las negociaciones de estos documentos, ¿vale? No voy a decir mucho más porque realmente no está todavía definido, ¿vale? Pero sí me quiero parar un minuto en
porque, no sé, he constatado que no somos conscientes cuando hablo con las empresas de que esto es una obligación que ya está, que no es que haya que esperar a nada, sino que es que ya está y ya nos pueden sancionar por no tenerlo. Y es que se habla del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, que ya Reyes os ha explicado un poco de qué se trata. En el artículo 46 de la Ley de Igualdad se habla de que en los planes de igualdad se tiene que hablar de este tema, de cómo está contemplado el cuidado de esta cuestión, y en el artículo 48 de la Ley de Igualdad se obliga a todas las empresas a tener un protocolo o unos procedimientos específicos para prevenir el acoso. Y esos protocolos también se deben negociar con los trabajadores, ¿vale? Y es importante porque en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se contempla en el artículo 14, se contempla la obligación del empresario de garantizar la seguridad y salud en la empresa. Y ya hemos visto que el acoso se considera un riesgo psicosocial y que por tanto es un riesgo para la salud de las personas que lo sufren. Por tanto, si yo como empresario no cuido de que mi personal tenga esa parte de su salud cuidada, estoy incumpliendo la norma y me pueden poner una sanción. Perdón. Como os he dicho, es obligatorio entregar el protocolo o el instrumento que tú tengas, que no hace falta formalmente que sea un protocolo, es obligatorio entregárselo a cada empleado. Es necesario sensibilizar a toda la plantilla en esta cuestión de prevención del acoso. Pues se puede hacer de muchas maneras. Yo he dejado aquí dos, pero bueno, pues se puede hacer material informativo, cartelería, no sé, un buzón anónimo en la empresa sobre el acoso. Puede haber diversas maneras para sensibilizar a toda la plantilla, porque muchas veces hay miedo a denunciar, ¿no? Y el modelo de protocolo en Andalucía lo tenemos disponible en una resolución de 31 de enero de 2012 del Instituto Andaluz de la Mujer, que la tenéis en el BOJA que nombro yo en la transparencia. Y además es obligatorio para el personal de recursos humanos y quienes formen parte de los órganos de gestión de la igualdad en la empresa, el que reciban información en esta materia de prevención del acoso. Yo creo que era importante nombrarlo porque no sé hasta qué punto sois todos conscientes de que esto es una obligación. También no me voy a parar mucho, pero sí quiero que sepáis que el no cumplir con estas normas tiene unas consecuencias, ¿vale? Y que se definen en la Ley Orgánica de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la LISOS, se definen como infracciones graves y como infracciones muy graves. Como infracción grave, no cumplir las obligaciones que en materia de planes de igualdad establece la Ley de Igualdad, el Estatuto de los Trabajadores y los convenios en los que sea de aplicación, ¿vale? Eso es una infracción grave, no cumplir con las obligaciones de tener el plan de igualdad. Y es infracción muy grave la decisión unilateral de la empresa que implique discriminación directa o indirecta. Ya hablamos de los conceptos que yo no me voy a parar, lo que ya os ha venido explicando Reyes. Y también es una infracción muy grave, bueno, esa discriminación, evidentemente, por circunstancias de sexo, origen y demás. Lo que aquí nos interesa es que cuando hay una discriminación directa o indirecta por circunstancias de sexo, es una infracción muy grave. Y también lo es a algunas decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable hacia aquel trabajador que ha puesto alguna queja, alguna reclamación por que ha considerado que se ha incumplido el principio de igualdad de trato, lo que se llama en derecho, perdón, bueno, no importa, no me viene ahora el palabrejo en derecho. Lo que quiero que tengáis en cuenta es que es una infracción muy grave. Y también son infracciones muy graves lo que habíamos hablado antes del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. En el caso del acoso sexual, cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanza las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, es decir, que la empresa, en este caso, es responsable de lo que haga su trabajador acosador. Y también el acoso por razón de sexo, también cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo, ¿vale? Siempre que conocido por el empresario, este no hubiera hecho nada para impedirlo. Estas son infracciones muy graves. Y estas infracciones, graves y muy graves, tienen una serie de sanciones que están definidas también en la LISOS, en el artículo 40, que habla, normalmente son sanciones de tipo económico.
Para las infracciones graves hay una graduación, en su grado mínimo son multas, en su grado mínimo de 625 hasta el máximo de 6.250. Y para las infracciones muy graves también es una multa en su grado mínimo de 6.251 euros hasta un máximo de 187.515 euros, que no es ninguna tontería por no tener en condiciones nuestra empresa en materia de igualdad, ¿vale? Además, en el caso de que haya infracciones como las que hemos descrito anteriormente sobre acoso, se prevén una serie de sanciones accesorias relacionadas con la pérdida de ayudas, bonificaciones, beneficios de la empresa o su exclusión por un periodo de tiempo, ¿vale? O te lo quitan o te lo quitan por un tiempo, que no obstante, estas sanciones accesorias pueden ser sustituidas por la obligación de tener un plan de igualdad en el caso de que tu empresa no estuviera obligada. La ley, además, hay que tener en cuenta que la ley de contratos del sector público prohíbe contratar con la administración pública a las empresas que no cumplan con las obligaciones de contar con un plan de igualdad y que esta obligación está siendo cada vez más exigida en los pliegos de concursos públicos, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta porque a lo mejor por este tema podemos perder un concurso. Bueno, como estamos hablando de que hay infracciones y que hay sanciones, bueno, que tengamos cuidado porque es que las sanciones se persiguen, se ponen porque las infracciones las persigue la Inspección de Trabajo. Hay una instrucción de la 3/2011 de la Dirección General sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la vigilancia de las empresas de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, es decir, que hay un paquete de medidas de la Inspección de Trabajo que lo que hacen es controlar que efectivamente en las empresas se vayan cumpliendo las obligaciones que tenemos en materia de igualdad. Y tiene definidos una serie de programas que los tengo aquí, que son sobre los temas que venimos hablando, sobre planes de igualdad, discriminación salarial, prevención de riesgo, acoso, discriminación en la negociación colectiva, en el acceso al empleo y en la conciliación. En todas estas líneas, la Inspección de Trabajo tiene un mandato de investigar si se están cumpliendo o no en las empresas. Hay veces que actúan por una denuncia y hay veces que actúan porque tienen una campaña que durante unos meses se van a centrar en ese tema. ¿Qué es lo que ha pasado en el último año en este tema desde la Inspección de Trabajo? Pues según el informe último publicado por la Inspección, que tiene datos de 2018, hay que tener cuidado porque es que ha habido un espectacular incremento de actuaciones en materia de igualdad. Por ejemplo, yo resalto las que ha habido por temas de conciliación, por ejemplo. Se ha pasado de 598 actuaciones en toda España en 2017 a 1.081 en 2018, ¿vale? Que es un aumento espectacular. Yo creo que es en torno al 80% de aumento. Y además, tener cuidado porque es que han aumentado las sanciones como consecuencia de estas actuaciones. De 96 sanciones en 2017 a 148 en 2018. Yo os he puesto aquí un cuadro, por si le queréis echar un vistazo más detenido, en el que se habla por los diferentes programas de actuaciones de la inspección en relación con la igualdad de trato entre hombres y mujeres en las empresas, ¿vale? Entonces, el que quiera le puede echar aquí un vistazo. Pero destaco eso, que ha habido 148 sanciones, bueno, que no es ninguna tontería, ¿vale? Requerimientos formulados 1.221. Los requerimientos es cuando te piden que mejores algo o que les demuestres porque no está claro, ¿vale? Esos requerimientos han acabado en 148 sanciones. Bueno, no son tantas, pero son muchas. Hay que tener cuidado por el tema económico. Vale, dicho esto, hablado ya del plan normativo y para no, porque ya vamos regular de tiempo, ¿cuáles son los instrumentos principales para que ahora mismo yo tengo que tener en mi empresa? Que son el diagnóstico y el plan de igualdad. Sí, datos, que los datos nos ayudan mucho a entender las cosas. Según los datos del registro de convenios del Ministerio de Trabajo, desde que el 8 de marzo de 2020 era obligatorio para las empresas de más de 150 trabajadores tener el plan de igualdad, solamente 804 de las 5.452 empresas tienen el plan de igualdad, ¿vale? Lo que supone una tasa de solo el 14,7%, es decir, una de cada 7 empresas que están obligadas hoy día a tener el plan de igualdad no lo tienen, ¿vale? Más de la mitad de ellas, 431 de las 714 que cuentan con los planes y 26 de las 90 que lo incluyen en su convenio colectivo, lo registraron después de la entrada en vigor del Real Decreto 6/2019. Es
O sea, que ese decreto realmente ha sido el que nos ha hecho a todos, digamos, ponernos las pilas, ¿no? Pero verdaderamente aquí nos queda muchísimo trabajo por hacer. Es que hay muy pocas empresas que tengan todavía a día de hoy el plan de igualdad, y os recuerdo que estamos casi ya en octubre de 2020 y que marzo de 2021 está a la vuelta de la esquina y que seguramente lo comentaréis luego, una media de entre 5 y 6 meses se tarda en hacer un plan de igualdad bien hecho, que es de lo que se trata, para que redunde en todo lo que nos ha dicho anteriormente Reyes, para que sea bueno para nuestra empresa y que no lo hagamos solo para cumplir con la norma, porque entonces no estará bien hecho, ¿vale? El concepto de plan de igualdad viene en la ley, son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Las empresas que están obligadas, lo vuelvo a repetir, bien por el número de trabajadores, hoy día, por eso lo pongo, solamente las que tienen más de 150 empleados, bien te puede obligar también tu convenio colectivo, porque está incluida la obligación, ¿vale? Y también está incluida, también puedes estar obligado por lo que hemos visto antes, porque te hayan sancionado a tener tu plan de igualdad, porque hayas tenido alguna infracción, ¿vale? Por cualquiera de esos tres motivos, una empresa puede estar obligada a tener un plan de igualdad. ¿Quién interviene en la elaboración? Pues tiene que intervenir obligatoriamente la dirección de la empresa y la representación legal de los trabajadores o las personas que se designen si la empresa no tiene representación legal de los trabajadores. Hay que crear obligatoriamente por ley una comisión de igualdad, que es la que va a negociar con todo el personal el contenido del plan. Es un órgano paritario, se ocupa además de realizar el seguimiento y de representar los intereses tanto de la organización como de los trabajadores, ¿vale? Las características del plan, ya luego si queréis en el coloquio lo comentamos más, estratégico, lo ha hablado Reyes, tiene que ser práctico, es decir, lo que yo digo que voy a hacer en el plan tiene que quedar muy claro cómo lo voy a hacer. Tiene que ser flexible, por eso mismo, porque yo a lo mejor me pongo unos objetivos que luego veo que es difícil cumplirlos y voy a tener que modificar algunas partes. Tiene que ser transversal, también ha hablado Reyes de la transversalidad, tiene que afectar a toda la empresa. Participativo, muy importante, vinculado a mejora y transparente, es decir, que todos lo conozcamos. Esto también es importante que lo sepáis y es muy, muy clarificador, ¿vale? Yo tengo que pasar, para que hacerlo bien, tengo que pasar por 5 fases, digamos, ¿no? En primer lugar, el compromiso claro y decidido de la dirección de la empresa. Es fundamental. En segundo lugar, la aprobación y la constitución de la Comisión de Igualdad. ¿Quién pertenece a esa comisión? Que es importantísima, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que negociar el diagnóstico, que es la tercera fase, y el plan, ¿vale? Importante la tercera fase, el diagnóstico. No puedo hacer un plan si no sé lo que tengo en la empresa, no sé qué tengo que mejorar, si es que tengo que mejorar algo, no sé lo que me falta. A lo mejor resulta que lo tengo todo, ojalá, ¿vale? Pero aunque lo tengas todo, tienes que hacer el plan, porque es que nos están obligando a tener, ¿vale? Como digo, la fase cuarta, diseño del plan y registro, y la quinta, desarrollo, seguimiento y evaluación. El compromiso de la dirección, tiene que tener muy clara la dirección, la decisión de intervenir. Ese compromiso tiene que estar formalizado en un documento que se tiene que entregar a toda la plantilla, que la plantilla lo tiene que conocer, ¿vale? Y nos tenemos que asegurar de que toda la plantilla lo conozca. La formalización tiene que tener el compromiso y las principales medidas que se van a iniciar, y cuáles van a ser los mecanismos de comunicación y también en ese compromiso de la dirección que se va a mandar al personal, tiene que decirse quién constituye la comisión negociadora, ¿vale? La comisión negociadora, la comisión de igualdad, evidentemente tiene que estar conformada por representantes de la empresa, de la dirección de la empresa y de los trabajadores. En el caso de que no haya representación legal, el trabajador de que se designe, y que la comisión tiene que ser paritaria. Se va a conformar un grupo de trabajo que tiene que tener un reglamento interno de funcionamiento, eso es importante. Nos vamos a reunir cada 2 meses, o en fin, ese tipo de cosas tienen que quedar definidas cuando se cree la comisión, y como os decía, se tiene que mandar a la plantilla, teniendo en cuenta que todo el mundo tiene que saber quién forma parte de esa comisión, que va a ser nuestro referente a la hora de desarrollar y ejecutar el plan de igualdad. Como empleado, nuestro referente va a ser los miembros de esa comisión.
Como digo, se ha de partir de un diagnóstico y la novedad, vuelvo a insistir, es que ese diagnóstico tiene que estar negociado o acordado con los representantes de la plantilla. Incluso cuando no estemos obligados a tener un plan, si decidimos hacer el plan, también tenemos que negociar el diagnóstico con la plantilla. ¿Vale? Bueno, ¿cómo empezamos a hacer ese diagnóstico? Pues tenemos que coger los datos de la plantilla, los datos sobre retribuciones y coger toda documentación que nos va a ayudar a valorar si estamos, cómo estamos, ¿vale? Para poder entablar nuestro plan de igualdad. Vamos a ver si tenemos un manual de acogida en la empresa, si tenemos un código ético, tenemos que mirar el convenio colectivo, la memoria de la empresa, nuestro plan de formación, un plan de prevención, si tenemos el plan de responsabilidad social corporativa, sistemas de calidad, la página web, todas las publicaciones que tenga la empresa, todo eso nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, ¿vale? Entonces, una vez que hacemos el diagnóstico, ya vamos negociando el plan. Primero se diseña el plan, aquí lo tengo gráficamente para no perder mucho tiempo, se hace una propuesta de diagnóstico del equipo directivo y de los representantes legales de los trabajadores, esa propuesta se convierte y se negocia con los representantes de los trabajadores y con los representantes de la empresa, se aprueba y se comunica a toda la plantilla, el plan definitivo, ¿vale? Esto es simplemente unas apreciaciones porque creo que son importantes, y eso además porque lo ha dicho el Tribunal Supremo, y es que es nula toda negociación con un solo comité de centro para aplicar a todos los demás, ¿vale? Es decir, que si tenemos varios centros de trabajo, tenemos que negociar con todos ellos, ¿vale? Igualmente es nula toda negociación con una comisión de seguimiento que no tiene competencias negociadoras. Es nulo un plan implantado unilateralmente por la empresa porque haya fracasado la negociación. Bueno, pues como ha fracasado la negociación, pero como yo tengo obligación de tener el plan porque me lo está exigiendo la ley, yo voy a adoptarlo unilateralmente. Bueno, pues eso os vais a encontrar que no sirve, que es nulo. Y nos vamos a encontrar, porque ya nos lo estamos encontrando, que el punto de mayor dificultad va a ser el tema de la transparencia retributiva y el acceso de los trabajadores a la información, que como os he dicho, esto va a ser obligatorio dentro de muy poco tiempo. Todo el tema de valoración de puestos de trabajo, todo ese tema va a ser complicado. Lo digo desde ya, pero bueno, nos va a ser muy positivo cuando lo saquemos. El contenido del plan, eso también lo dice la ley, es negociable. Estas son las líneas que debe tener el plan de igualdad. Debe recoger todo lo relacionado con acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo y prevención del acoso. Y además hay que tener en cuenta una serie de aspectos transversales, ¿vale? Que son muy importantes, que son la coherencia, el lenguaje inclusivo, perdón, la infrarrepresentación femenina y las condiciones y las categorías de los puestos de trabajo. Esos son elementos transversales que van a afectar al tema del acceso al empleo, a la clasificación profesional, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué tiene que tener el plan de igualdad? Pues aquí lo tenéis, ¿vale? Objetivos generales y específicos, las acciones y las medidas que voy a tomar para conseguir esos objetivos que me he marcado, el cronograma, cuánto tiempo voy a tardar, las personas responsables, el presupuesto y el seguimiento. Muy rápidamente, los objetivos, por ejemplo, podemos tener objetivos generales y específicos generales. Integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa en la gestión de los recursos humanos. Una cosa muy general que seguramente ya lo hacemos, pero lo ponemos en el plan. Un objetivo específico en esta materia, potenciar la incorporación de mujeres a puestos de responsabilidad, ¿vale? Esto es importante. ¿Cómo podemos describir una medida para que esté incluida en el plan correctamente? Pues tenemos que poner el nombre de la medida, el objetivo o meta que se va a conseguir con ella, la secuencia de actividades a desarrollar, es decir, la descripción de cada actuación, las personas o el departamento al que se dirige esa medida en concreto, quién es el encargado de la ejecución, el calendario, cuándo voy a empezar a ponerla en marcha y cuándo tengo que terminar de tenerla ya implantada, el presupuesto, en algunos casos, algunas de las cosas que tenga que hacer me van a costar dinero, por ejemplo, si tengo que cambiar cartelería o, en fin, ¿vale? Y los indicadores de seguimiento y evaluación, esto es muy importante. Aquí os dejo un ejemplo de un cronograma. Se debe tener definido no solamente el tiempo que me doy para hacer una acción, sino también la secuencia
de tiempo, ¿vale? Es decir, mi plan tiene que tener una validez de 2 años, 3 años, ¿vale? Debe ser plurianual en todo caso, y las medidas las voy a ir ajustando trimestralmente para ver si se van cumpliendo, ¿vale? Todo eso tiene que estar puesto en el cronograma. Como os he dicho, tienen que estar identificadas las personas responsables de cada medida y normalmente pues quien se ocupa de estas cosas es el responsable de recursos humanos, el de formación o el de prevención de riesgos laborales. Como os decía, el presupuesto es porque tiene que haber una asignación global y detallada de cada una de las acciones y es interesante que se valore en cada momento si hay alguna ayuda para algunas acciones que yo tenga que hacer. De hecho, ha habido ayudas para implantación de planes de igualdad en la empresa. Ahora mismo creo que no hay operativa ninguna, pero estoy segura que se van a volver a poner en marcha. Esto lo digo yo cuando haya más dinero. Y finalmente es muy importante que hablemos del seguimiento de la evaluación. En el seguimiento y evaluación son actuaciones complementarias, ¿vale? En el seguimiento observamos cómo se adecua de un modo flexible a las dificultades que vayan surgiendo, ¿vale? Esas medidas que me he propuesto. Y en la evaluación comprobamos si efectivamente he sido capaz de cumplir la medida y el objetivo que me había planteado. Y la evaluación la podemos hacer con indicadores de impacto o indicadores de resultados. Los de impacto, por ejemplo, miden el número de mujeres en los que he podido incrementar la plantilla, y los de resultados, por ejemplo, el número de medidas de conciliación que he puesto en marcha, ¿vale? Eso tiene que estar en el plan. Es importantísimo también la necesidad de formación y sensibilización en este tema. Va a haber que formar no solamente a la plantilla en general, sino sobre todo a los responsables de la ejecución del plan y a la Comisión de Igualdad, que son los que mayores responsabilidades van a tener en este tema. Tienen que saber de qué están hablando y tienen que formarse. Pero también es muy importante la sensibilización en materia de igualdad en la empresa. Durante el desarrollo del plan tenemos que encargarnos de mantener vivo ese compromiso de la dirección, porque es que hemos visto desde el principio que sin ese compromiso no tenemos nada que hacer en nuestra empresa, ¿vale? Deberíamos poner en marcha canales de comunicación que garanticen el acceso a la participación, ¿no? Pues lo que yo decía antes, ¿no? Del buzón o algo así, buzón de la igualdad, algo así, si queremos. Se puede solicitar asesoramiento especializado cuando tengamos dudas en esta materia a los expertos y es muy importante que sepamos hacer dentro de nuestra empresa la difusión interna y externa. Interna hacia todos nosotros y externa hacia la sociedad, ¿no? Para darles a conocer los avances más significativos que se han ido produciendo. Hay una herramienta de apoyo en la Junta de Andalucía que se llama Equipa, que nos ayuda. Es un servicio de asesoramiento técnico experto que nos ayuda a formarnos en estos temas y a hacer un plan de igualdad. Yo os animo a que lo consultéis porque la verdad que está bastante bien. He ido muy rápida, pero no quiero dejar de hablar en 3 minutos de cuáles pueden ser ejemplos de buenas prácticas que seguramente ya todos conocéis. Aquí os he puesto algunos ejemplos para que se os pueden orientar a la hora de entablar un plan de igualdad, pero son ejemplos que ya están realizando, son cosas que ya están haciendo algunas empresas como vosotros, ¿vale? Y por eso os he puesto aquí algunas pinceladas. Por ejemplo, en el eje de acceso y selección, pues sería un buen ejemplo el anunciar ofertas de empleo nombrando el puesto en masculino y en femenino, como hemos visto antes. O que igualdad de condiciones se elija a la persona candidata para el puesto a una persona del sexo menos representado en la empresa. Eso puede ser una buena medida. En temas de promoción profesional, pues que se garantice la promoción profesional a personas que están en situación de excedencia por cuidado de personas dependientes, que ya hemos visto que suelen ser las mujeres, ¿vale? En el eje de formación, una buena práctica sería impartir la formación en horario laboral, que es que eso es obvio, ¿no? Pero no siempre es así. Otra buena práctica puede ser contemplar la formación en modalidad semipresencial, que la verdad es que en ese sentido, desgraciadamente, la pandemia nos ha ayudado a tener muy presente este aspecto, ¿no? En el tema de salud laboral, pues una buena práctica podría ser promover el desarrollo de actuaciones preventivas dirigidas a trabajadores con exposición a riesgo en circunstancias especiales asociadas a maternidad y lactancia, por ejemplo. En conciliación, las famosas flexibilizaciones de horarios de entrada y salida, ¿vale? Para que se pueda llevar sin problema a los niños al colegio o a la guardería, ¿no? En el eje de retribución, una buena práctica sería revisar nuestro sistema de clasificación profesional, realizar una valoración objetiva de puestos de trabajo,
para garantizar el principio de igualdad retributiva. Otra buena práctica en prevención del acoso, pues es que hagamos campañas de sensibilización a toda la plantilla para identificar, ¿vale?, cuáles son esos problemas. Y, por ejemplo, en el eje de comunicación y lenguaje no sexista, que es muy importante, pues la revisión de la publicidad de nuestra empresa o evitar imágenes estereotipadas en los carteles que tengamos puestos en nuestra empresa para publicitar los productos o servicios. Estos son algunos ejemplos, ¿vale? Cosas que ya están haciendo algunas empresas, pero hay muchísimos más. Ya si nos queda algo de tiempo, me lo estoy comiendo casi todo, pero ya termino, estamos a vuestra disposición para comentaros algo más. Pero no quiero terminar sin deciros qué están consiguiendo las empresas que a día de hoy se están caracterizando por tener estas buenas prácticas y que son los distintivos que están establecidos, que son premios, ¿no?, digamos, que se le dan a las empresas que sí están haciendo bien sus deberes en este tema. El distintivo de igualdad en la empresa, el LIE, es una marca que reconoce a las empresas y a otras entidades de otro tipo que destacan en el desarrollo de políticas de igualdad y está regulado por el Real Decreto 1615/2009. Existen convocatorias anuales para conseguir este distintivo, ¿vale? Y el distintivo tiene una vigencia de 3 años. Os he puesto ahí la página web donde podéis obtener más información y deciros que la empresa que tenga este distintivo pues tiene la posibilidad de integrarse en una red que se llama la red DIE, del distintivo de igualdad en la empresa, que es una iniciativa para el intercambio de buenas prácticas y experiencias en igualdad de oportunidades. A ella pertenecen las empresas que han obtenido este distintivo y actualmente, desde que nace este distintivo en 2010, integran esta red 160 entidades. Ahí os dejo también la dirección web donde podéis encontrar la información sobre la red. Existe a nivel de la Comunidad Autónoma Andaluza una marca de excelencia en igualdad que se creó en el año 2007 con la Ley 12/2007. Pero es verdad que no se ha regulado. Todavía hoy día las empresas andaluzas no pueden acceder a este distintivo. Y simplemente desde marzo de este año, lo que pasa es que se ha quedado todo parado un poco por todo el tema de la pandemia, se ha presentado por fin el borrador de decreto que regulará la concesión del distintivo. Igualmente nosotros vamos a estar pendientes para ver cuándo está regulado. Y es interesante tenerlo porque a nivel autonómico pues se van a tener puntos, digamos, en la obtención de subvenciones o ayudas públicas, ¿vale? Y además las empresas que tengan esta marca pues van a tener preferencia en la adjudicación de contrataciones de la administración autonómica, lo cual no es ninguna tontería. Para conseguirlo, según el borrador, la dirección de la empresa debe haber iniciado la puesta en marcha de al menos 3 iniciativas en pos de la igualdad en el seno de la empresa y haber hecho público su compromiso. Hay otros certificados que son privados, pero que también nos puede interesar como empresa tenerlos, que es el EFR, el Certificado de Empresa Familiarmente Responsable. Está promovido por la Fundación Más Familia y se lo dan a las empresas que se han caracterizado por actuaciones que fomentan el equilibrio entre lo laboral y lo personal. AENOR evalúa la conformidad de los requisitos con el modelo EFR y ahí os dejo también la dirección para más información. Hay una serie de normas EFR para grandes y pequeñas empresas, para microempresas, para pequeñas empresas solo, para medianas, en fin, os las dejo ahí. Y hay otra serie de distintivos en materia de igualdad que también os los ponemos para que sepáis que existen. Nosotros, en principio, no somos expertos en ayudaros a obtener estos distintivos, ¿vale? Pero creemos que es bueno que lo tengáis porque para cada empresa puede ser bueno tenerlo en cuenta en su política incluso de calidad. Es el sello SG City, que sobre todo es para las entidades públicas locales, que se otorga a las que se caracterizan por tener buenas prácticas. El sello SGI de igualdad, que certifica sistemas de gestión de igualdad y certifica por 3 años a la empresa que implantan una norma que se llama la SGI 2010. Y hay otras certificaciones que no son específicas de igualdad, pero que están relacionadas con problemas derivados de la falta de igualdad, que son la ISO 9001 de calidad, la ISO 26000 de responsabilidad social corporativa y la OSHA, ¿vale?, sobre gestión de seguridad y salud ocupacional. He ido muy deprisa, sobre todo en esta parte, porque por lo menos que tengamos 5 o 10 minutitos para debatir con vosotros. Os doy las gracias y estamos a vuestra disposición.
Bueno, pues muchísimas gracias a Reyes y a Mercedes por sus exposiciones, que sin duda, bueno, pues nos han hecho pensar y recapacitar pues de la importancia que tiene para las empresas el ir trabajando e ir dando pasos en igualdad, bueno, hasta alcanzar el equilibrio, ¿no? Como decía Reyes, la desigualdad no es sostenible en el tiempo y, por tanto, animo a todos los asistentes a que se pongan manos a la obra en este sentido. Vamos a dejar unos minutos para que quien quiera pueda preguntarle a cualquiera de las dos aquella duda o cuestión que se haya quedado en el tintero. Sí, voy adelantando alguna pregunta que nos han ido haciendo, aunque ya se ha contestado en parte, pero por si queréis ampliar un poco la información. Nos preguntan cuánto tiempo se tardará en elaborar un plan de igualdad. Ya Mercedes ha apuntado algo sobre este tema, pero si quieres ampliar un poquito. Sí, si queréis, sí. ¿queréis que lo vaya comentando sobre la marcha? Sí. Depende, evidentemente, depende de muchas cosas. Depende sobre todo del tamaño de la empresa. No es lo mismo una empresa pequeña que grande, sobre todo porque no es lo mismo evaluar 50 empleados que 100 o que 150 o que 30, si lo queremos hacer aunque no estemos obligados. No es lo mismo eso y no es lo mismo si estamos diagnosticando un solo centro de trabajo o varios centros de trabajo. Distinto es el tema de que haya una empresa que esté formada por, o sea, que sea un grupo de empresas, ¿vale? Que esa es otra cuestión. Hablo de una misma empresa que tenga varios centros de trabajo. Evidentemente no es lo mismo, ¿vale? Pero yo, por la experiencia que tenemos, por las horas que hay que echarle a esto, porque verdaderamente yo he ido muy deprisa, pero hacer todo este trabajo es una cosa muy minuciosa y más minucioso ahí aún es volcarlo a lo que va a ser el documento del plan, ¿vale? Entonces, y filtrar bien toda la información que vamos a ir recopilando haciendo el diagnóstico. Yo antes os he dicho 6 meses para una empresa, a lo mejor de entre 50 y 100. Hombre, si la estructura de la empresa es más pequeñita, a lo mejor se puede hacer en 3, 4. Yo menos, no, porque es que hay que reunirse, hay que celebrar reuniones, hay que dedicarle tiempo. Y luego hay que, como digo, hay que bueno, pues digerir, digamos, toda esa información y plasmarla en un documento, filtrarla y plasmarla en un documento. No sé si Reyes quiere añadir algo en este tema. Si me permites, si me permitís, quería añadir una cuestión que es básica por la experiencia que tenemos, porque, bueno, Mercedes y yo estamos colaborando con algunas empresas, yo me ocupo del tema de sensibilización y ella de los planes. Hay una cuestión básica que nos va a permitir tomar conciencia en esa proyección del tiempo, y es en qué estado se encuentran los datos disponibles, porque no es lo mismo trabajar con una empresa que tiene un software donde tiene los datos ya desagregados por sexo, donde tú pides y a golpe de informe te van a facilitar los datos que como consultora ella necesita para elaborar el diagnóstico, que una empresa que dice, bueno, espérate, voy a llamar al asesor, ¿no? Espérate, que le tengo que llamar a la gestoría. No, este tipo de cosas no la encontramos habitualmente y esto es importante. Hombre, cada día están más ordenados, teniendo en cuenta que además es ya obligatorio el registro retributivo, ¿no? Y sabemos que el registro retributivo pues requiere tener aislados los datos de complementos salariales, salarios base, tal. Pero aún así todavía hay algunas organizaciones, lógicamente, que en el tiempo les está costando disponer de esos datos. Ese es un factor desde mi punto de vista muy importante. Y el segundo es la capacidad negociadora que haya en el seno de la empresa, es decir, la cultura que haya respecto a temas de negociación. Si nosotros decidimos ser audaces y valientes, como decía, ¿no? Y abrazar los datos que tenemos que tener en cuenta para lograr tener una herramienta que nos va a permitir mejorar a todos, eso al final se nota cuando trabaja con las empresas. Se nota muchísimo porque ese espíritu colaborativo aflora, ¿no? Yo decía que efectivamente es tiempo de colaboración. Estamos en un momento del mercado, de la economía, de la vida en el que es necesario la colaboración. Entonces,
no tengamos tanto miedo, ¿no? Yo quisiera lanzar un mensaje de cambiar ya esa creencia limitante, ¿no? Negociar no es más que, al final, ponerte de acuerdo con personas con las que trabajas para mejorar y preservar su salud. Es que esto es, si lo enfocáis bien, miráis la anterior postura y es ridícula, ¿eh? Entonces, por favor, pensemos en esto, ¿vale? Gracias. Gracias, Reyes. Muy buena puntualización. Otra segunda pregunta que nos plantean es si existe algún modelo de plan de igualdad que pueda servir de guía a las empresas para elaborar el suyo propio. He de decir que, bueno, que ya ha habido algún asistente que a través del chat nos ha facilitado un enlace acerca de una guía práctica, pero os dejo a vosotros ahora para que le indiquéis. Sí, venga, Reyes, si yo quieres. misma, me toca, ¿vale? A ver, tu pregunta es si hay algún plan de igualdad que sirva. Claro, yo oigo esa pregunta y a mí como consultora y formadora esto me chirría, porque un plan de igualdad no se puede copiar, ¿vale? No se recomienda copiar. Te puedes inspirar y copiar de los mejores una medida que te venga bien después de observar que tu resultado en el diagnóstico coincide con el de ese plan en concreto. Pues no sé, yo cuando trabajo con el alumnado, por ejemplo, ayer, ¿no?, que estoy ahora con un curso de formación sobre el plan de igualdad presencial, pues trabajamos, tenemos delante planes como puede ser el plan de IKEA, como puede ser el plan de Zara, como puede ser un plan de Danone, porque además os recuerdo para vuestra información que los planes de igualdad, precisamente por tener que ser una información que está registrada, son accesibles porque son públicos. Es decir, tú puedes ver un plan de igualdad, pero si la pregunta está formulada erróneamente y se refiere a si existe alguna guía que me pueda ayudar a mí a hacer mi plan de igualdad, yo tengo para esto dos respuestas. Una, existen múltiples de guías disponibles a través de Internet. No hay más que googlear cómo hacer un plan de igualdad y te va a llevar a muchas entradas. De hecho, efectivamente, hay una chica que ha puesto aquí un recurso, me parece que es de la página de la organización Comisiones Obreras, que además conozco esa guía y bueno, es tan válida como cualquier otra. Hay otras en el ministerio, que yo recuerde así, ¿no? Hay muchas guías, pero es fundamental también tener en cuenta la segunda matización que quiero hacer. Disponemos de una herramienta que es un servicio público, para todas las empresas que por parte de la Consejería de Igualdad, a través del IAN, que es la herramienta Equipa. Utilicemos Equipa porque es una herramienta que está disponible y no simplemente para visualizar ahí en la web que existe esta herramienta para las empresas, ¿no? Sino efectivamente el otro día daban un dato que creo que eran 40 empresas, no recuerdo, Mercedes, no sé si tú me puedes apostillar ahí algo, creo que eran 40 empresas que en este año habían desarrollado sus planes de igualdad a través de la herramienta Equipa, ¿no? Salía como noticia en alguna web que estuve consultando, ¿no? Quiero decir que esto existe y funciona, por tanto, esas serían mis recomendaciones. Sí, yo en ese sentido refrendo lo que dice Reyes. Efectivamente, hablaba de que había unas 40 empresas que ya lo están utilizando y yo entiendo la pregunta en el sentido, aquí no somos un equipo, hablando de equipa, somos un equipo. Reyes tiene los conceptos, digamos, filosóficos, políticos, clarísimos, y yo soy mucho más práctica en el sentido de que a mí también me pasó, o sea, yo no he nacido sabiendo cómo hacer un plan de igualdad, yo me he dedicado anteriormente en mi vida profesional y me sigo dedicando a otro tipo de cuestiones. Pero es verdad que Equipa me ha ayudado a perderle ese miedo de saber de qué estoy hablando. Entonces, yo creo que sí, que es una buena indicación la que ha dado Reyes, porque viene mucha información asequible y clara que te ayuda un poco a perder ese miedo a por dónde empiezo. ¿Vale? Nos comentan otra pregunta, y dice lo siguiente: si en el diagnóstico de una empresa con numerosos empleados es necesario dar los datos exactos o si sería suficiente que se indiquen los datos porcentuales aproximados.
Yo me he atrevido ya y he puesto ahí directamente, porque no sabía si lo ibas a comentar, Mercedes López, me refiero, que los datos deben ser exactos. Y cuando digo exacto, por ejemplo, si utilizamos la herramienta Equipa es una herramienta informatizada que tú tienes que ir alimentando con datos. Si te piden los datos, imagínate, desagregados de tu plantilla durante el último año, tú tienes que poner, ayer precisamente me surgió este tema en clase, bueno, es que si me preguntan los contratos de duración determinada, y es que hubo una persona que estuvo un mes, pero estuvo nada más que 2 días, ¿también la tengo que tener en cuenta? Por supuesto que la tienes que contar, claro que la tienes que contar, porque lo que se persigue en el diagnóstico es que sea un diagnóstico. Yo siempre soy al final muy simplista o muy reduccionista. Digo, ¿un diagnóstico qué es? Diagnóstico es una foto, ¿no? Y en la foto es lo que sucedió en aquel mes de ese año en concreto que estamos analizando. Por tanto, hay que ponerlo. Claro, y la gente dice, bueno, pero Reyes, ¿pero y yo cómo voy a poner? Es que me piden las edades de los hijos. Claro, es que tú tienes un modelo 145, ¿no? Tú sabes los hijos y las hijas que tienen tu plantilla, ¿no? Esta información la tienes, ¿no? Por eso repito y vuelvo a poner otra vez el foco. Lo importante es, a la hora de tener que tratar con datos, cómo tenemos esos datos disponibles. ¿eh? Porque si lo tenemos un poquito así para andar por casa, yo empezaría por ahí, ¿no? Por organizar un poco esto. Y siempre te queda, por supuesto, la tercera opción, que es contratar a un equipo de consultores o consultoras para que te ayuden en esta tarea, porque bueno, para eso estamos, ¿no? O sea, yo cuando voy a las empresas que me dedico al tema de sensibilización y formación, entiendo perfectamente que allí no haya ninguna persona en la plantilla que pueda ocuparse de esto, pero vamos a ver cómo va a sensibilizar una persona que acaba de oír que le han dicho, toma, aquí tienes un proyecto, haz tu plan de igualdad, y que no tiene un recorrido como a lo mejor podemos tener nosotros. Bueno, yo llevo desde el año 2007 con este asunto de la igualdad y la prevención de violencia de género, trabajando con todo tipo de colectivos. Entonces, puedo tener más información y puedo ser, digamos, como un valor más seguro a la hora de sensibilizar y formar, ¿no? Y la verdad es que va bien, porque vamos como de la mano, ¿no? Siempre trabajamos en equipo con las empresas, porque su objetivo es el nuestro, es lógico, ¿eh? Que no es más que implantar esa igualdad. Y evidentemente, bueno, pues los datos que se nos dan son absolutamente confidenciales. O sea, en ese sentido, la empresa no debe tener miedo de dar información. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, damos por finalizado este seminario y agradecerles de nuevo tanto a las ponentes como a los participantes por su asistencia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mercedes, por la oportunidad. Genera un buen día.